El 4 de agosto estamos celebrando la fundación de Cobán y al mismo tiempo el regalo de Francia al mundo, como lo es la fotografía. Vamos a ver un poquito el contexto fotográfico y luego vamos a caer precisamente en la historia fotográfica de Cobán. La fotografía en el mundo. Se origina alrededor del 1826. Niepce es uno de los que hace los primeros experimentos fotográficos con una cámara oscura, que es la imagen que estamos observando aquí. Y en 1839 el gobierno francés regala la patente de la cámara fotográfica al mundo. Así se inicia la fotografía en el mundo. Para Guatemala, en 1843 viene procedente de México León Pontelli. Él es el que introduce la fotografía a Guatemala. Exactamente el tipo, el daguerrotipo. Para el 46 tenemos a Emil Herbrucher que se instala en Guatemala, en Antigua, y esta foto es la más famosa de él. Es Serapio Cruz. Emil también hace algunos retratos para familias importantes de Guatemala en su estudio. Para 1852 tenemos a los hermanos a los hermanos William y John, norteamericanos que se asientan en la Antigua, y ellos inician no solo con la foto afuera de estudio, sino con algunos montajes fotográficos. Para el 52, según la historia, y para el 82, según fuentes que obtuvimos, fuentes propias, Desiree Charnay, que es un explorador, viene a Guatemala e inicia a coleccionar o a hacer fotografía arqueológica. La fotografía que estamos observando es en México. Lamentablemente no tenemos registros de fotografías de Guatemala. Sin embargo, sabemos que para 1880 aproximadamente viene a Cobán a visitar a Franz Sarg. Entonces, posiblemente hayan registros fotográficos de Cobán. Para el 54 tenemos a Claudio Buchanan, que es el primer fotógrafo oficial para Guatemala. ¿Qué quiere decir esto? Que es el primer fotógrafo que el Estado o el gobierno guatemalteco de ese entonces contrata. Para el 58 tenemos a Gustav Berloni, que también documenta registros arqueológicos. Para 1860 ya tenemos a los guatemaltecos Doroteo González, que inicia los trabajos fotográficos junto con Viviano Salvatierra. Salvatierra fue becado por Herbrucher a Francia para perfeccionar su técnica o estudio fotográfico. Para 1875 ya tenemos la visita de Agustino Soleimani y de Edward Muybridge. Agustino Soleimani nos retrata más que todo el puerto y el área de la costa sur, al igual que Edward Muybridge, pero Edward Muybridge tiene un poco de registro en Antigua y en Xela. Son las primeras fotografías de gran formato que se toman en Guatemala y ya se exportan al mundo. Para 1880 tenemos a Gina y Leonard Schulte,
la característica de ellos es que cambian el giro de la fotografía y empiezan a hacer un tipo de fotografía más antropológica, más científica por un lado y por otro biológica. Para 1880 tenemos a Sandra Robinson, que también nos retrata las fincas cafetaleras de Antigua y sus alrededores. Luego, ya caemos, después de este contexto, caemos a las Verapaces y Cobán previo a la fotografía. En 1847 tenemos la visita del biólogo Arthur Morelet. Arthur Morelet retrata en forma de grabados las imágenes de tanto de Petén como de las Verapaces. Entonces acá tenemos una imagen de Cobán, del Calvario, y del otro lado tenemos Cabón. Lancelot también viene, él ingresa por el Polochic y nos muestra en estos grabados, el de la izquierda es las bocas del Polochic y la derecha ya es el asentamiento de Panzos. Para 1853 tenemos a Brigham, que en su libro nos expone del lado izquierdo la torre de Cobán con su cabildo. Anteriormente ahí funcionaba el palacio en la municipalidad y al lado derecho tenemos el interior de la iglesia catedral. Para 1866 tenemos a Detroit que visita Cobán para una fiesta de agosto donde se está realizando el baile de los diablos. Todo esto es previo a la fotografía. Iniciamos con la fotografía. Los primeros registros que se tienen según fuentes consultadas son de Julio Rossington, que fue un francés que en 1860 ya empieza a registrar fotográficamente la región. Lo que a continuación les vamos a presentar es una aproximación al trabajo que hemos realizado durante 3 años. Muchas de las líneas de investigación aquí presentadas, muchas de las hipótesis aquí planteadas aún están en investigación y sujetas a modificaciones. Para 1860, como les comentaba, Julio Rossington publica El porvenir de la Verapaz. Su fotógrafo es Wallerstein, pero lamentablemente no hemos podido obtener el trabajo de ambos señores para 1860. Para 1880 tenemos la visita de Alfred Mosley. Mosley es famoso porque fue el descubridor de Quiriguá y previo a su viaje por Quiriguá y el Motagua estuvo en la región de las Verapaces. A él le adjudicamos las primeras fotografías o registros fotográficos de las Verapaces para 1880. A la izquierda tenemos la fotografía de Cobán, posiblemente desde Sapens o desde el Calvario de Cobán. Y a la derecha tenemos el primer registro fotográfico también de Cabón, de la iglesia de Cabón. Este es la plaza de Cobán para 1880. Entre 1884 y 1886 tenemos varios registros de las Verapaces. Desconocemos quiénes son los autores. A la izquierda podemos ver el Palacio de Gobernación Departamental, que para el 84 estaba aún en construcción. Para 1887 tenemos a Brigham. Habíamos visto que Brigham ya había estado en Cobán
para el 53. Su libro se publica en el 87 con esta fotografía, entonces no sabemos si es de un viaje posterior o la realizó en 1853. Del 87 al 90 tenemos varios registros fotográficos que pertenecen a la colección privada de Hugo Rodríguez, sin embargo desconocemos a los autores. Estas son algunas, del lado izquierdo podemos ver algunas fotografías de, muchos la tienen como la celebración o la conmemoración del Batallón Verapaz, mientras que otras fuentes la citan como la convocatoria a formar parte del Batallón Verapaz. Recordemos que el Batallón Verapaz peleó la guerra la guerra conocida como la guerra del Totoposte. Para 1888, hasta fecha desconocida, tenemos los registros fotográficos de Erwin Paul Düsseldorf y Willy Düsseldorf. Willy Düsseldorf inicia el registro fotográfico, sin embargo, previo a él, tenemos muchas fotografías de Erwin Paul Düsseldorf desconociendo quién era el autor de dichas fotografías. Para 1888 a 1939 posiblemente, tenemos las fotografías de los hermanos Sapper. Carl Sapper fue un ingeniero geólogo que documentó toda la región tanto de las Verapaces como de Guatemala. Sin embargo, leemos en sus memorias que él nunca hizo fotografía. Por lo tanto, atribuimos a Richard Sapper todas las fotografías que se encuentran en dicha colección. Algo importante que mencionar es que en la finca Chimash, propiedad de Richard Sapper, contaba con una filmoteca. Esa filmoteca, algo se rescató y está en el Archivo Cinematográfico Nacional. De 1890 a 1941 encontramos la colección de Carlos Hugo Sarg. Carlos Hugo Sarg es sobrino de Franz Sarg, hijo de James Frederick Sarg. Carlos Hugo documenta notablemente toda la vida cotidiana, los personajes principales de la región, las fincas, y también hace un poco de fotografía documental o antropológica. El archivo que posee Verapaceando es la colección privada de Carlos Hugo Sarg, en su mayoría. Aquí podemos ver escenas de la vida en las Verapaces, en Cobán. Aquí a la derecha tenemos a Oscar Mayos. Como les comentaba, Carlos Hugo Sarg empieza los registros de la vida cotidiana en las Verapaces y empieza a informar y a mostrar al mundo cuál era el origen de los cobaneros o los altaverapacenses. Para 1895-1940 tenemos la colección de Roberto Flicker Frost de la finca 13 Aguas. Él también documenta la cotidianidad de la vida en las fincas. Asimismo le llama la atención la mezcla que se da entre alemanes y quechís. Para 1895 ya tenemos la documentación y visita de varias universidades norteamericanas que inician con la fotografía social o antropológica en la región de las Verapaces. En 1897
Tenemos la visita de los esposos Seller, quienes, quienes en su libro de su viaje de México a Guatemala le dedican un capítulo a Cobán. Para 1898 ya encontramos nuevamente autores desconocidos. La fotografía de la izquierda pertenece a la colección Hepsten. La fotografía de la derecha creemos que posiblemente sea de Valdeavellano. Es la inauguración del ferrocarril Verapaz. Esta fotografía se publicó en la revista La Ilustración. Para 1906, 1921, tenemos la documentación de las fiestas de Minerva. Como les comentaba, Valdeavellano era el fotógrafo oficial, tanto para las revistas de La Ilustración como para el Pacífico y las fiestas de Minerva. Entonces, consideramos que él pueda ser el autor de estas fotografías. Todas estas fotografías aparecieron en las revistas anteriormente mencionadas. Para 1910 y 1950 encontramos la colección privada de la familia Molina, donde también se encuentran retratadas varias escenas de la vida en Cobán, así como paisajes y edificios importantes. A la derecha tenemos el retrato de los primeros buses, la línea conocida como la Cobanerita. De 1915 a 1950 tenemos el registro fotográfico en Sirma de la colección Hepsten. Sin embargo, por investigaciones y registros, hemos determinado que Roberto Hepsten vino en 1900 a Cobán y desde ahí podría abarcar la fecha de este archivo fotográfico. Para 1915 aparece mencionado por Taracena y en Sirma los bajaverapacenses Gamboa y Zavala. Sin embargo, solo aparecen en este censo que se realizó, no tenemos fotografías de la autoría de ellos. Para 1920 ya iniciamos con la colección de la familia Chamney. Estas fotografías son de la finca Cepacuité en Senaú. Para 1925 ya tenemos la participación del fotógrafo Guillermo Sam. Desconocemos cuándo viene a las Verapaces específicamente. Sin embargo, en esta fotografía de la izquierda ya vemos con fecha de 1925 que él está firmando las fotografías y la imagen de la derecha es su registro de cédula para el 32. De la misma forma tenemos otra firma de G. Martínez para 1930. Son escasas las fotografías que él tiene. Para 1930 y 1941 tenemos también registros de David Zapper y Richard Zapper, hijo, quienes siguen documentando la vida en las fincas y especialmente en Chimash. Para 1932 tenemos a Felipe Sierra o a Felipe Q. Tenemos ambas firmas en las fotografías. Felipe Sierra aprende el oficio de fotógrafo de Willy Dieseldorf. Desconocemos cuándo inicia exactamente,
y tenemos el registro para el 32, su registro de cédula. Para 1932 también vienen los hermanos Boyton, procedentes de México. Inicialmente cada uno firmaba con sus iniciales y luego por el 40-45 aproximadamente ya solo se conocen como Foto Boyton. Para 1939 tenemos la visita de una exploración arqueológica donde viene Butler y Franz Termer. La foto de la derecha es una excavación en el Calvario de Carchá. Para 1940, proveniente de la Universidad de Michigan, tenemos los primeros registros fotográficos a color de Cobán por medio de L.C. Stewart. Es importante destacar, valga la redundancia, la importancia que tenía Cobán, porque si recordamos la mayoría de fotos y de films de la Segunda Guerra Mundial, están en blanco y negro. Sin embargo, ya había fotografía a color y este destacado científico, biólogo, que nos visita ya contaba con una cámara a colores, entonces era muy importante la región de Cobán. En 1947 se publica esta curiosa fotografía tomada en el 36 y coloreada a mano y publicada en National Geographic. Creemos que fue en el Hotel La Posada y pareciese que estos quetzales están disecados, ¿no? Porque tan quietecitos que están. Tenemos también registros de varios autores, posiblemente hayan hecho fotografías o solo hayan posado con la cámara, ¿no? Todos, si vemos todos aquí tienen su cámara. Aún no hemos podido determinar quiénes son estas personas. Las cámaras con las que se realizaron estas fotografías es la Rolleiflex, la Voigtlander y la Kodak, que eran las cámaras de la época, digamos, de 1890 a 1930. Estas son las fuentes consultadas y los dejo con mi compañera y colega Ingi, quien nos va a hablar un poco sobre Verapaceando. Hola a todos, muy buenas tardes, buenas noches, realmente es un gusto saludarlos desde estos espacios interactivos de alguna manera. Juan ya les dio una perspectiva sobre la historia de la fotografía en Guatemala y en las Verapaces, muy específicamente en Cobán. Y ahora queremos contarles un poco sobre nuestro proyecto. Decimos nuestro, obviamente, aunque está abierto al público, pero quienes se encargan de toda la plataforma, de las investigaciones, de los contactos, es Juan y mi persona. Verapaceando nace en 2018 a partir de una exposición que logramos generar. Esta exposición estuvo disponible en la beneficencia, en la Sociedad de Beneficencia. Nos abrieron el espacio para poder brindarle a Cobán un espacio cultural. Un espacio cultural donde no solo tenemos fotografías, sino tenemos fotografías que nos cuentan algo. La exposición se tituló Cobán, lugar y tiempo. Estuvo disponible por escasos 7 días. Las novedades después de ello es que cuando ya no estábamos luego del 15 de diciembre, la gente seguía buscando ese lugar donde habían fotos de estos lugares que son importantes para todos, y si no para todos, sí reflejan la memoria de
muchos cobaneros, de muchos viajeros, no solo de los extranjeros, sino de los mismos nacionales que alguna vez tuvieron contacto con Cobán y ese contacto les generó una emoción. Entonces es a partir de esta exposición que nace nuestro proyecto, Vera Paseando por la Historia. Juan contaba en una exposición también, y siempre lo traemos a colación por el título de nuestro proyecto, y es que se nos ha señalado por escribirlo mal, pero realmente es una mezcla, fusión de la palabra Verapaz o las Verapaces con paseo, tan sencillo como esto. Y lo que queremos es que cada uno de los que visita la página, que pues ahora disponemos de un portal web y también de una página de Facebook, donde agradecemos a todos los aportes que han tenido, es que van a hacer este proyecto, que uno de sus objetivos es divulgar. Es un espacio abierto donde podemos compartir información, donde además está disponible el contar historias. Tanto se ha hecho en la página como hemos creado otros espacios. Ahora tenemos un grupo de verapaseadores. La verdad es que es mucho para abarcar, para dos personas realmente. Hemos hecho muchos esfuerzos para poder tener siempre al día la página y seguirles llevando más contenido. Contenido que además es bien importante resaltar que antes de publicárselos y antes de colocar la información que se coloca, se investiga. Y esto es algo bien puntual. Como Juan mencionó hace unas diapositivas atrás, algunas de las hipótesis que hemos planteado para algunas investigaciones están en proceso. Recuerden que como toda investigación, estamos sujetos a corroborar, a plantear nuevas hipótesis y a refutar datos que en algún momento se hayan dicho, escrito, y contrastando fuentes es que hemos logrado ir avanzando y acrecentando nuestra colección. Esta colección, si bien nace en 2018, a partir de esta exposición, en 2019 finalmente ya contamos con una plataforma en Facebook, y es a partir de esta motivación también y de la cantidad de personas que ha estado visitando la página y sabemos que lo podemos llegar a hacer mucho más grande, es que nace el proyecto de Verapaseando Fotografías. Estas fotografías, que algunas las vieron durante la presentación, las otras se las invitamos a que puedan pasar por la plataforma, han logrado contar historias y trascender estos espacios. Algunas de ellas ya están plasmadas en libros, como parte del trabajo que Ruth Van Acker ha presentado. Algunas otras han formado parte de exposiciones. Y mucho más importante es que forman parte de la memoria de los altaverapacenses. Si bien el proyecto se ha centrado mucho en Cobán, realmente tenemos mucho más contenido para poder ahondar en la región. Tenemos también colecciones de toda Guatemala. Estamos constantemente investigando sobre más fotografías que estuvieran relacionadas con el área. El trabajo realmente no se acaba, tiempo es lo que nos falta, pero la motivación ha sido una de las cosas bien importantes para seguir. A partir del 2020, Verapaseando cuenta ya con su propia página web, y aquí hemos tratado de plasmar no solo documentos de investigaciones personales y de otros autores, sino que además hemos tratado de llevarles de manera ilustrada algunas cartas de viajeros, como las de Düsseldorf, las de Sarg, algunas de Zapper y otros documentos que vamos a, pues como les digo, seguir subiendo porque hay mucho material para compartir. Y lo que siempre hemos considerado, que aparte de Verapaseando ser una cuestión fotográfica muy ilustrativa, es que nuestro proyecto trascienda en espacios culturales. Muy importante para nosotros es abrir y crear espacios para los cobaneros, para los nacionales y para los extranjeros. La necesidad de tener cultura e identidad va de la mano. La cultura la tenemos arraigada a los seres humanos desde que nacemos, trasciende a través de nuestra familia y la vamos a lograr mantener conforme tengamos un vínculo con el lugar al que pertenecemos o sentimos que pertenecemos. Es este vínculo en cuanto a la identidad que vuelve muy importante el hecho de hacer investigación, porque esta investigación va a lograr mantenernos, ¿sí?, en una línea de tiempo que aunque no sea eh, la misma que la fotografía que estamos viendo, nos hace viajar en el tiempo.
Y con esto van a hacer el tema de la conservación. Una de las propuestas de Verapaseando es que a partir de que existen fotografías, a partir de que existieron espacios importantes emblemáticos para la región, también que se crea en el tema de conservar. A partir de conservar es que logramos transmitir nuestra historia. Lamentablemente, desde la parte de investigación y lo que queda vigente en pie en Cobán, hay muy poco de eso. Año con año son más los espacios que se pierden, son más los espacios que se modifican. No con esto estamos en contra de las conservaciones y restauraciones, que quedemos en claro, sino más bien cómo cuando se hacen trabajos de este tipo logramos obtener más información de los espacios. Esto es bien importante porque mucho del proyecto se ha centrado en fotografías de lugares, de inmuebles que ya no están. Y mucho de lo que conlleva esto es melancolía, tristeza, memorias. Qué bonito que lleguen a nuestra mente. Lo bonito también y lo genial sería el poder querer estos espacios para que sea permanente. Como les digo, nos esforzamos todo el tiempo para que no solo la página esté vigente, sino brindar información de calidad. Y esto se basa en hacer investigación. No es lo mismo solo tomar un dato y una fotografía, sino recabar más información, profundizar en los temas y darle a quien nos lee información que tenga valor. Aparte de eso, la siguiente propuesta, que es paralelo a todo lo que hemos estado haciendo, es que necesitamos el apoyo de todos. Yo sé que a la gente le gusta contar historias y la oralidad es algo que mantiene vivas las tradiciones, costumbres, identidad y memoria histórica. Entonces, esta oralidad es la que de alguna manera, si ustedes entran a la página, se van a poder dar cuenta cómo a través de cada opinión que tenemos de los seguidores en la página, logramos construir una historia. De primera mano, en esta exposición que ustedes ven en la diapositiva, Cobán, lugar y tiempo, una de las cosas es que hubo una relación entre los adultos y los niños porque habían fotografías de lugares que los niños ya no conocían. Y era como parte obligada de quien iba y era mayor contarle una historia, contar qué tan importante o para él fue importante o emblemático este lugar. Y salieron un montón de historias de colación, historias que trascienden ese espacio y que hoy con día todavía nosotros los llevamos jalando por toda la parte de Verapaseando que vamos abarcando. Entonces les invitamos siempre a conocer el proyecto. Además de esto, contarles que las fotografías que nosotros tenemos en la plataforma, muchas no son de Verapaseando. Nosotros no somos dueños de las fotografías. Siempre se ha resaltado el título de colaboraciones. Si bien nosotros muchas veces hacemos el trabajo de curación, de digitalización, de curaduría del material, las fotografías siguen estando con sus dueños. Primero, porque ellos son los dueños. Segundo, porque no tenemos un edificio o un espacio físico que pueda albergar de manera muy adecuada, con las condiciones necesarias, todas estas fotografías. Muchas están ya en colecciones digitales, lo cual facilita el que sean compartidas. Y basado en esto es que la colección sigue y sigue creciendo. Hay muchas personas, muchos colaboradores que han tenido el acercamiento para poder ser parte del proyecto. Como les digo, es un trabajo bastante arduo y día con día va a seguir creciendo. Queremos agradecerles el que estén hoy acá, el que sepan que Verapaseando seguirá creando y trabajando por proyectos. Al final, lo que nos mueve también no solo es la historia y la fotografía, sino el hecho de hacer investigación. Investigación desde la arqueología, la antropología, la historia, el tema de la fotografía, diseño, curaduría. Entonces, todas estas cosas nosotros se las estamos ofreciendo porque lo que buscamos es los espacios culturales para todos. Queremos agradecerles esto. Vamos a todavía ver un par de detalles más de las investigaciones que hemos realizado de la mano de más investigadores. Realmente Verapaseando es un proyecto multidisciplinario e interdisciplinario donde hemos logrado trascender a partir de eso, porque creemos que es necesario un trabajo en equipo bastante amplio. No los dejo con más tema de Verapaseando, que hay mucho para hablar. Vamos a pasar a ver los ejemplos, vamos a contextualizar un poco con Juan, siempre de la mano de la necesidad de hacer investigación seria también,
que si bien parece un hobby, les prometo que no es un hobby. Es una parte donde la responsabilidad de ofrecer información ética, curada, profesional, está de la mano con Verapaseando. Muy bien, gracias, Ingi. Para continuar con nuestro proyecto denominado Verapaseando, vamos a contarles un poco del proceso de restauración. Previo a subir todas las fotografías que encuentran ustedes en el portal, pasan por un proceso de restauración. La misma fotografía es fusionada. Tenemos por un lado, por el lado izquierdo tenemos las sombras, al centro tenemos la fotografía normal y a la derecha tenemos las luces de la fotografía. Entonces fusionamos estas tres fotografías y obtenemos mayor detalle, ¿sí? Posterior a eso ya procedemos a quitarle tachones, rayones o todo lo que nos pueda dañar la fotografía. Algunas veces coloreamos estas fotografías. ¿Por qué tomamos la decisión de colorear las fotografías? Bueno, nosotros somos mayoritariamente gráficos, nos gustan las fotografías blanco y negro, nos gusta la historia, pero también tenemos la curiosidad de cómo habrían sido esos colores. Entonces, en base a otro proceso de investigación sobre colores y vestimentas de la época, ya procedemos al coloreado como tal, ¿no? La diferencia entre un coloreo y una aproximación cromática. Un coloreo digital es un proceso que lleva entre 60 y 100 horas. Cada color se va aplicando independientemente por capas. Primero viene un color base para alguna parte, por ejemplo, el pelo. Viene el color base, luego vienen las luces, luego vienen las sombras, luego viene la integración de todos los colores. Como les mencionaba, se investiga mucho con fotografías de la época, con ropa de la época, cómo habría podido ser. Mientras, bueno, aquí tenemos ejemplos de los coloreos que hemos realizado. La fotografía de la inauguración del agua potable lleva un trabajo aproximadamente de 140 horas. Cada detalle es coloreado minuciosamente, ¿no? Desde los guantes que llevaban las personas, el mango de la sombría, etcétera, etcétera. ¿Y qué es una aproximación cromática? Una aproximación cromática es un muestreo de colores al azar. Tenemos varias aplicaciones actualmente o varios software quien realiza este coloreo en menos de 2-3 minutos y ya tenemos un resultado aproximado. Podemos ir jugando con las tonalidades hasta lograr algo parecido a lo que conocemos o lo que nosotros creemos que era lo más parecido. Este tipo de técnica la usamos nosotros para ilustrar las cartas o sí, cartas, memorias que se han compartido en la sección de blog para ilustrar, o sea, cómo era el Cobán de esa época. Sí, porque, bueno, nos encantaría colorear todo el archivo fotográfico de Verapaseando, que serán alrededor de unas 3,000 fotografías, pero es demasiado tiempo. Entonces, para darles a ustedes una muestra de más o menos cómo lucían los lugares, es que recurrimos a la aproximación cromática. Ojo con esto porque nosotros somos muy respetuosos o somos muy claros en esto. Tenemos diferenciado qué es un coloreo y qué es una aproximación dentro de la página. ¿Cuáles
a lo largo de estos 3 años que ha tenido la página, cuáles han sido nuestros principales hallazgos. Por ejemplo, tenemos el caso del Palacio de Gobernación. Muchas fuentes, muchos autores, muchos libros hacen coincidir la fecha de la inauguración del Palacio de Cobán, del Palacio de Gobernación Departamental que se encuentra en Cobán, con la fecha de 1871, que fue el cumpleaños de Justo Rufino Barrios. Sin embargo, por fuente primaria registrada, o bueno, secundaria, sabemos que para 1881 el jefe político de Alta Verapaz era el coronel Luis, o el general Luis Molina. Este jefe político es el que inicia la construcción del Palacio de Gobernación Departamental. Él pone la primera piedra y la foto que vemos a la izquierda arriba es su reporte de gobierno del 85 con esta fotografía que en el 84 apenas estaba erigiendo el segundo nivel del Palacio de Gobernación. Entonces es imposible que para el 71 ya hayamos tenido el palacio terminado. También en esa fotografía de 1890, donde vemos donde vemos el parque de Cobán visto desde Sapens, vemos que aún no ha sido concluido el palacio, le hace falta el techo. La foto de abajo de esta reunión de vecinos y militares, por una carta de Karl Zapper de abril de 1890, dice que para esa fecha aún le faltaba el techo al segundo nivel. De hecho, él menciona que se había puesto un impuesto a todos los cobaneros que le parecía exagerado, exagerada la cantidad para terminar este palacio. Otro de los hallazgos que hemos visto es el caso del primer carro que viene a Cobán. Muchos lo atribuyen a la fecha 1922 o 1925 por registros que hemos encontrado tanto textuales como fotográficos. Regina Wagner, por ejemplo, dice que el primer carro que vino aquí era del Víctor Bellman y el segundo de Zapper. Como podemos ver en esta fotografía, que es aproximadamente de 1930, vemos que los carros ingresaban por panzós ya armados, procedentes de Alemania. La fotografía de la izquierda es del 23 y es el primer carro que sube y baja las gradas del Calvario. Desconocemos al propietario de ese vehículo. Otro de los hallazgos importantes que hemos tenido es que todos hemos escuchado de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, que Cobán tenía un hermoso kiosco tipo francés en el Parque Central. Bueno, por estos registros podemos ver que hemos tenido 3 distintos kioscos. Entonces, ¿cuál es el que de verdad se refieren nuestros antepasados? O sea, ¿a cuál de esos 3 kioscos posiblemente hayan más? Estos son los que hemos identificado. Es al que extrañan con añoranza. También tenemos el caso de la concha acústica. En muchos otros lugares, también diversos autores, fuentes y páginas mencionan que para la inauguración del estadio Verapaz en el 36 ya estaba la concha acústica. Sabemos que la concha acústica es posterior por medio de estos registros fotográficos. A la izquierda tenemos la inauguración del estadio Verapaz
el 1 de agosto de 1930, el 4 de agosto de 1936, perdón, y vemos que todavía está el terraplén, que aún no se ha construido la concha acústica. Mientras que en 1938, la fotografía de la derecha, ya tenemos la concha acústica. De hecho, en nuestro archivo contamos también con las fotografías de la inauguración de dicha concha acústica. El caso de la municipalidad, dentro de esa cuadratura que todo sucede en el 36, o sea, también atribuyen que la municipalidad de Cobán fue inaugurada en el 36. Por estos registros fotográficos vemos la foto de la izquierda, que es la inauguración del agua potable en el 35. Vemos que la municipalidad aún no estaba ni en cimientos. Esta otra, la foto es del centro donde vemos la carroza, es del 38 y vemos que la fotografía y que la municipalidad no aparece en la fotografía. Mientras que la última fotografía es del 40 y ya aparece la municipalidad. Algo importante que mencionar es que en 2 años fue edificada la municipalidad de Cobán. Dentro de la página también contamos con colecciones privadas que nos han sido donadas y compartidas, por ejemplo, la de Hugo Rodríguez, la de Muybridge, la de Mosley, la colección Flicker Frost, la de Legrand, Historia del Cobán Imperial también nos ha donado su colección. Tenemos las colaboraciones fotográficas y de notas o de historia de Tomás Wagner, Hernán Mayus, Roxana Fortín, don Luis González Borja, Vilma Club, Débora Champney, Byron Nietzsche, Federico Bonqueno y muchas otras personas que, digamos, poseen fotografías familiares, recuerdos personales que su familia se niega o no ha querido compartir. Entonces ellos afortunadamente no hacen caso y nos hacen llegar esas fotografías sin que se les mencione. Entonces esa es nuestra figura de colaborador anónimo. Este trabajo ha sido revisado por Ingui, por Ruth, por Alfonso, por Juan Carlos y por Freddy. ¿Algo más, Ingui? Pues sí, gracias. El hecho de resaltar siempre el tema de las colaboraciones. Para muchos es complejo cómo funcionan las colaboraciones con fotografías. Aparte del tema del complejo de la fotografía, no solo la digital, sino la física. Es bien difícil, por mucha investigación que se haga, si las fotografías no están firmadas, que como muchos pueden saber y quizá tienen en sus manos, fotografías que tengan la firma de quién la ejecutó, quién incluso la imprimió, quién la trabajó. Y muchas veces esto es lo que se ha tratado de contrastar. Cuando hablamos de colaboraciones y colecciones digitales, estamos hablando de fotografías que, como ya les dije, nosotros no somos los dueños. Nosotros los tenemos dentro de un reservorio digital. No se pueden vender, no se puede lucrar de alguna manera con colecciones que no son nuestras. Hay colaboraciones que, como bien lo mencionaba Juan, que están en el anonimato, otras que son colección del propio Verapaseando, porque son heredadas realmente de muchas personas que han colaborado y que al final nos las donan. Y que en este proceso es que insistiremos que las fotografías son formato digital, no nos pertenecen en la mayoría de los casos, y que si quieren igual ustedes formar parte de Verapaseando a manera de colaborador, los espacios están abiertos. Toda vez ustedes nos faciliten el material, estemos todos en el entendido. Cuando la exposición se hizo en 2018, a quienes nos colaboraron en esa exposición con la garantía de no impresión de más de una copia que existe en el archivo físico de Verapaseando, tenemos una copia. En ese caso se extendieron cartas de entendimiento para con los dueños, para saber bajo qué términos Verapaseando, que todavía no nacía, pero que iban a nacer y es parte del respaldo de todo este trabajo, daba garantías
de cómo nosotros trabajamos y que siempre se les va a respetar el tema de colaboraciones, aportes, etcétera. Como les mencionamos, la investigación para nosotros es bien importante y sobre todo respetar, cuidar, preservar y lograr la posteridad de los materiales que cada uno aporta al proyecto y pues obviamente a la historia de las Verapaces, únicamente. Gracias. Muchísimas gracias a ambos, a Juan y a Ingi. Quisiera consultar Juan o Ingi, que ya está con nosotros y la podemos ver, si tienen alguna otra información que quisieran agregar ahora, antes de que pudiéramos nosotros como Acrópolis agotar el tema de información nuestra y pasar a la etapa de preguntas por parte de las personas que nos acompañan. Únicamente, Isis, gracias. Dejamos abierto el espacio para las preguntas. De acuerdo, dejamos entonces habilitado el espacio por si alguien quisiera hacer en este momento alguna consulta, pudiéramos hacerla, por favor, ordenadamente, si pudiéramos levantar la mano para que podamos darles la palabra, si fueran tan amables. Y si igual en este momento no se les ocurren, no se preocupen que están en nuestras redes sociales todo el tiempo activas para que nos las hagan llegar. Acá queremos responderles la parte más curiosa que tengan, pero de lo contrario, todo lo que quieran hacernos llegar, están abiertas siempre las líneas de comunicación. Yo creo que estamos teniendo o todo claro o muchos tímidos, pero yo pensaría que es de aprovechar el tiempo, ya que tenemos ahorita aquí a Juan y a Ingi, que son los que están pues de frente en este proyecto que ellos están trabajando y planteando. Bueno, pregunta Lidia Arce, si tendrán fotos de Baja Verapaz. Sí, no sé si estuvo pendiente, mencionamos a dos fotógrafos. Aquí expusimos el registro fotográfico que se tiene precisamente de Cobán. La página de Verapaceando abarca Alta y Baja Verapaz, así como el resto de Guatemala. La invitamos a visitar nuestra página, ya sea en Facebook o la página web. Ahí va a encontrar fotografías de Baja Verapaz. Tenemos varias, de Salamá, de San Jerónimo, del Chol, ¿sí? ¿Alguien más? Un gran saludo. Hola Ruth, muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante la presentación. Por primera vez que yo veo esta foto que es de Mary Butler y Franz Termer, que ellos trabajaron ahí en el área del cementerio de Cartier. No sé si hay más información sobre eso, si hay más fotos sobre eso, si hay más información sobre ese proyecto. Bueno, te preguntamos a ti si hay más información. Este es el reporte de esa exploración que se tiene. Solo conseguimos como el abstract, como el resumen de ese trabajo, y se tienen fotografías de algún río, posiblemente Chió, y otro de cortes en una carretera. Son únicamente las tres fotografías que tenemos de Butler y de Termer. Ok, ok. Bueno, gracias. Y siga con este buen trabajo. Felicitaciones. Gracias, Ruth. Gracias, gracias Ruth. Y también contarles que siempre, como estamos viendo cómo incrementar la colección, estamos en comunicación con universidades, incluso fuera de Guatemala, y otras colecciones
ajenas con otros archivos, porque como bien ustedes vieron este viaje en el tiempo, hay mucho del trabajo y de fotografías que hicieron investigadores y exploradores, y mucho no se queda en Guatemala, como bien lo sabemos muchos. Al irse, muchas de estas colecciones se quedan en museos que, si bien ahora están abiertos al público, estas colecciones, si no buscamos nosotros un poco más, nunca nos enteramos. Por suerte, ser curiosos es lo número uno que nos identifica, considero. Entonces la colección se ha ido incrementando por esa línea, pero sepan que lo que no tenemos nosotros en Verapaseando o no se tiene dentro del registro fotográfico en Guatemala, existe en colecciones que están en el extranjero. Muchas regiones que aún nosotros no tenemos identificadas. Bueno, y si tú mandas. Ok, de acuerdo. Creo que no tenemos nosotros ahorita preguntas por parte de los participantes, y nosotros como Acrópolis consideramos tanto a Verapaseando como a Juan, a Ingui y por supuesto a Ruth, amigos de Nueva Acrópolis. Nosotros tenemos proyectado para ustedes hoy hacer una presentación de unas fotografías que justamente pertenecen a la colección privada de un familiar del director de la sede en Cobán, puesto que nosotros como Acrópolis pues directamente nos dedicamos primero al rescate cultural, como bien saben, a un programa también de estudios que nos permite, perdón, solo necesito dejar de compartir pantalla, que nos permite generar estudios de filosofía a la manera antigua y sobre todo rescatar aspectos que giran en torno a las bases culturales de donde estamos posicionados como sede y a nivel mundial. Entonces, de esta cuenta hay dos aspectos que ustedes, como Verapaseando y quizá Ruth, que también ha estado también en el tema de investigación, pues conocerán directamente de esto, que espero poder proyectárselos porque no puedo, que es específicamente acerca del tema de, no sé si logran ver mi pantalla, de las Minervalias que se celebraban en aquel entonces en Cobán. Creo que esta fotografía la proyectó Verapaseando, que es donde tenemos el busto de Minerva, y el tan añorado y famosísimo templo a Minerva que se construyó no solo en Cobán, sino, dicen los historiadores, y lo poco que nosotros sabemos de historia, así que si nosotros nos confundimos, por favor nos van a corregir, que se construyeron aproximadamente 50 y que únicamente quedan pues 6, si no estoy mal, a lo largo de la República, que fue en la época de Manuel Estrada Cabrera, en donde se celebraban, pues, era una fiesta muy importante, ¿no? Que era dirigida a poder rescatar el tema de los estudios. Y esto para nosotros aquí tengo a Ingui que ya me levantó la mano. Terminamos de platicar, Ingui, y te dejo la palabra para que me hagas las correcciones, ¿te parece? No, vas bien, vas súper bien. Súper. Entonces, con el tema del templo de Minerva, reconocer que en ese entonces, pues Manuel Estrada Cabrera establece la celebración de estas fiestas, ¿verdad? Las Minervalias, que se hacen a nivel nacional, y la primera que se celebra es en 1899 en la ciudad capital, en donde pues se hace para cerrar el ciclo escolar, ¿no? Y reconocer la capacidad de los estudiantes de ese entonces. Y por supuesto, porque en esa época, pues Manuel Estrada Cabrera, que también era un personaje ilustre, pues tenía intereses en que se le reconociera a él su capacidad altruista, digámoslo, ¿verdad? En el tema de recuperación de la educación. Entonces él, pues, ordena la celebración de estas fiestas, y logramos ver ya en estas fotografías el templo específicamente de Cobán y el busto de Minerva, que está ubicado en el Parque Central, en donde vemos el kiosco, uno de los kioscos, como bien decía Juan, ¿verdad? En su presentación, y el templo a Minerva, que está ubicado justamente donde está Chichochoc. Creo que está ahorita pues todavía discutiéndose si estaba en Chichochoc o en la Fechipoc, pero justamente por ahí por el Trapiche, de donde nacía, ¿no? Un desfile que era normalmente la ceremonia de las Minervalias, y en este desfile pues se hacía pues una presentación de los estudiantes, era una celebración grandísima, ¿verdad? En donde teníamos como presencia de todo el pueblo, se hacía el desfile de estudiantes, se hacía una noche cultural con los adultos, se les servía una alimentación por parte de las damas del Curnia. Entonces esto también se hacía en Cobán, y acá estas fotos son meramente de Cobán, en donde vemos realmente el templo a Minerva,
que para nosotros, pues lastimosamente es una joya que se ha perdido, pero que gracias a todos estos registros históricos que los verapacenses, y no solo verapacenses, sino en todos lados en Guatemala han logrado retener y guardar, como parte de esas colecciones históricas, hemos logrado nosotros rescatar este como gran aporte cultural que se dio en esa época de la historia de Guatemala, sobre todo tratando de recuperar grandes tintes de la cultura en ese entonces griega, ¿verdad? Donde nosotros logramos ver cómo ellos, en honor a Minerva, que es una diosa que se dedica al tema cultural, pues hacen estas edificaciones para resaltar estos aspectos. Y logramos ver entonces cómo, esta foto la dejamos así a propósito, para que vean que justamente las tienen identificadas como las celebraciones en Cobán, ¿no? De las Minervalias que se celebraban en 1912. Y pues es un poco lo que les queríamos contar, que de pronto no le da tiempo de ir paseando porque sabemos que el tiempo es muy corto que tienen para poder exponer la gran colección que tienen, pero para nosotros como Acrópolis nos interesa mucho rescatar esta etapa cultural en donde sabemos específicamente que toda esta base hace realmente los cimientos sociales de cualquier ciudad, y nosotros como Nueva Acrópolis, como Escuela de Estudios Filosóficos, como grupo de voluntarios, como una institución que se dedica al rescate cultural, pues queremos abrir estos espacios tanto a las personas que hacen esta labor junto a nosotros, como Vera Paseando, como Ruth, que ha tenido su presentación en la escuela también, en donde hemos tenido habilitada la venta de su libro. Pues contarles, ¿verdad? Que nosotros estamos abiertos también a conocer sobre estas bases culturales, sobre lo que nos puedan aportar, y contarles que estamos en más de 60 países, tenemos más de 60 años de funcionar, tenemos un programa de estudios completo en donde pues ustedes pueden conocer acerca de Acrópolis y lo que nosotros ofrecemos para ustedes. Justamente el 12 de agosto vamos a tener la presentación de nuestro primer curso, va a ser presencial, ya estamos regresando a la modalidad casi normal. No podemos tener muchos asistentes, pero pues hacemos la invitación cordial, es a las 6:30 en nuestra sede en Alta Verapaz, estamos en Avenida del Estadio, para que nos puedan acompañar. Si alguien quisiera recibir más información, nos puede dejar sus datos en el chat, número de teléfono, correo electrónico, y nosotros con mucho gusto vamos a tomar nota. Pues yo creo que con eso nosotros estamos. Agradecer muchísimo primero la puntualidad de quienes estuvieron desde las 6 en punto. Nosotros con Juan estuvimos 30 minutos antes para organizarlos, pero sabemos también que cuesta un poquito, ¿verdad?, acomodarnos a estas actividades virtuales, pero que también nos ha permitido tener estos alcances, ¿verdad? Si no, no pudiéramos también llegar a tantas personas. Entonces, gracias Juan, gracias Ingi, gracias al proyecto Vera Paseando por dejarnos compartir esta información valiosísima, y sobre todo en este marco tan importante que a nosotros los cobaneros nos acongoja un montón, ¿verdad? Que no podamos tener feria, pero esto nos hace regresar un poquito a lo que estamos acostumbrados, y que esto siga vivo, y pues ponernos a disposición cuando Vera Paseando necesita hacer alguna presentación o alguna exposición física y ya nos lo permitan las medidas, pues también Nueva Acrópolis es su casa para cuando ustedes quieran pues acompañarnos en esa área. Por parte nuestra es todo. No sé si tienen ustedes algunas palabras de despedida para que podamos cerrar, para dejarles el micro. Sí, creo que considerando el tema de que no hay feria, lo que tú decías, que no hay feria, que es como ese congojo que pueden tener los que están allá y no pueden tener esos espacios, creo que la propuesta aquí es cuestionar, preguntar, curiosear, ¿sí? Ese viaje por el tiempo no es solo el tener algo físico, es algo que está en la memoria de todos los que incluso pues ya no están, pero lograron trascender y contarnos unas historias. Y mucho de esto con la imagen de Minerva es eso básicamente. A todos los que viven en la Minerva, cuestionarse por qué se llamaba Minerva. Porque muchos crecieron sin saber que al final de dicha calle, avenida, como vaya a ser la transición de adecuación del espacio, que va pasando el tiempo, existió el Templo Minerva. Y que gracias a eso es que toda la avenida y todos los espacios y todas las ventas de vidrio y todas las tienditas, las ventanitas, se llaman Minerva. Entonces pasa lo mismo con todos los demás. Aquí lo que hacemos es invitarlos a que cuestionen, a que pregunten, que si algo lleva un apellido, lleva un nombre, lleva una fecha, pregunten por qué. A partir de eso es donde logramos trascender históricamente y en cuanto a temas de memoria. Y esa es la parte que nadie nos puede quitar. No podemos tener feria física
pero podemos tener una feria de contar historias, y esas historias son las que nos acaban. De parte de Verapaseando, si Juan les va a contar algo, y si no, les damos mil gracias por estar acá, y que estamos siempre como un lugar de diálogo para ustedes. Bueno, gracias, Ingi. Solo para comentar ahí las fotos que enseñaste, Isis, importantísimo de las preguntas que tiene toda la gente cuando ve esas fotografías es en dónde están, aparte del Templo Minerva, en dónde están esas construcciones. Esas construcciones solo se edificaban para la semana de celebración de las Minervalias. Eran hechizas, por así decirlo. Entonces se desmontaba al finalizar las Minervalias. Otro dato curioso y bonito, en la foto donde se ve el agua al frente del Templo Minerva, detrás del Templo Minerva, que precisamente estaba ahí a la altura del trapiche, se ve el techo de un puente. Es el anterior al puente nuevo. Ahí estaba el acceso hacia el otro lado de Cobán. Bueno, ahí en la página hemos tenido las preguntas que ponemos Puente Chichochoc y lo asocian al puente de la finca Chichochoc, abajito del campo Minerva. No, este era el puente, llamémosle, de la colonia Chichochoc, que iba para Samac, para el aeropuerto, para ese otro lado. Y también contarles que la foto más grande que tenías ahí como identificada como foto 12, pertenece a la colección privada de Hugo Rodríguez y pueden encontrar las 61 fotografías, si no estoy mal, de la colección privada de Hugo Rodríguez dentro de la página de Facebook o la página web de Verapaseando, que es verapaseando.com. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a Nueva Acrópolis por la invitación y quedamos a la disposición. El espacio está abierto para todas las colaboraciones. Muchas gracias. A ustedes gracias, Juan, y de nuevo gracias por toda la información que nos han regalado hoy y la información que pueden encontrar en la página de Verapaseando entonces para que por favor la puedan consultar ante cualquier duda. Ellos ya nos contaron que están disponibles para atender dudas y para recibir colaboraciones, que es lo más importante. Tratemos de buscar si tenemos alguna foto por ahí o algún dato que nos pueda servir, compartirlo, porque esto es lo único que estamos teniendo en cuanto a un registro histórico formal, no de la historia tanto de Cobán y Alta Verapaz como de algunas otras áreas de Guatemala. Entonces, este trabajo que hacen, ¿verdad? De juntar la información, de hacerla un bloque y tenerla disponible, creo yo que es súper vital para que continuemos nosotros creando estas bases culturales que a nosotros como Nueva Acrópolis también nos interesa muchísimo reforzar. Y nuevamente, invitarlos, ¿verdad? Si alguno está interesado en conocer más acerca, ya sea de Verapaseando, ya sea de Nueva Acrópolis y del programa de estudios que nosotros ofrecemos, pueden pues dejarnos sus datos en el chat y con mucho gusto nosotros les hacemos llegar vía mail o vía WhatsApp o como a ustedes les parezca la información correspondiente. Ingrid, tu manita está levantada, ¿quisieras agregar algo? Sí, solo contestarle a Fernando. Nos pregunta que si tendríamos algún proyecto de sacar material impreso de todas las imágenes proyectadas. No. La verdad es que, primero, temas de presupuesto. La página, pues no nos están consultando esa parte, pero la página se mantiene por Juan y por mí, ¿sí? Aparte de esto, es una inversión bastante grande, muy, muy grande realmente. Para la exposición de 2018 se necesitó un aproximado de 7,000 quetzales para ejecutarla y estamos hablando de 35 fotografías. Hablar de 3,000 fotografías impresas es un montón. Y aparte de esto es que Cobán en general no cuenta con un espacio físico para poder tener una exposición de 3,000 fotografías. Aparte de la impresión es la conservación y eso es mucho más importante para nosotros. Por eso nosotros tenemos un espacio digital y si bien nuestros proyectos están de tener exposiciones en otras modalidades, por el momento imprimir toda la colección es, de alguna manera, le vamos a colocar el término de inalcanzable y no parte de un proyecto a corto plazo.
Ya voy a bajar la mano. Gracias. Ok, no hay problema. Creo que no tenemos alguna otra pregunta. Y si no es así, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Ha sido una hora muy productiva para mí, sobre todo, y creo que muy enriquecedora para los que nos acompañaron. Nos da mucha alegría ver nuestra historia proyectada en fotos. Muchas gracias por habernos acompañado a cada uno de ustedes. Los que ya conocen la escuela y son amigos de la escuela, gracias por ser amigos de la escuela. Y los que no, pues los invitamos a conocer Nueva Acrópolis. Buenas noches.